Bien, antes de iniciar la enseñanza, quiero darle infinitas gracias a Dios por la sanidad que hizo en mi nietecita, en esa bebé hermosa. La semana pasada, a esta hora, estábamos muy atribulados por sus quebrantos de salud. Fue algo, en verdad, una experiencia muy mala para mí, porque tenerla en los brazos y ver que me está convulsionando, y es algo que no sabe uno en el momento, un bebé pequeño, qué hacer. Le doy gracias a Dios por la vida de mi sobrina, de Gaby, que Dios la ha llenado de tanta sabiduría en su área. Y bueno, ella se hizo cargo de la punción lumbar, de descartar que fuera algo más grave. Pero para la gloria de Dios la vieron 2 neurólogos, pediatras, y no tiene daño ninguno. Todas las pruebas han salido perfectas, todos sus exámenes perfectos. Está más inquieta que nunca. Todo perfecto. La fiebre fue viral y por eso vino la convulsión. Fue una convulsión febril. Aparte que toman, no sabía que la parte hereditaria, aunque yo cancelo, anulo y dejo inoperante toda herencia que no sea buena de mi vida para mi descendencia, porque yo soy una nueva criatura. Y no sabía que esa parte se heredaba, y yo convulsioné muy niña. Mi mamá me contó que convulsioné 2 o 3 oportunidades, fueron convulsiones fuertes, pero aquí estoy. Nada se me dañó ni nada se turbó, ¿verdad? Porque aquí estoy paradita y enseñando la palabra de Dios, que no es fácil. Entonces le doy infinitas gracias a Dios por la sanidad que ha dado a Victoria Sofía, y sigo declarando que toda herencia espiritual negativa está cancelada en la vida de ella, bien que venga del lado de paterna, que es mi hijo, o materna por su mamá, de cualquier tipo. A la vida de ella no puede llegar, y así lo debemos declarar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Esa herencia se cancela. Nosotros recibimos la herencia celestial, la herencia de Cristo Jesús. Dice su palabra que cuando llegamos al camino de Cristo fuimos hechos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Por lo tanto, yo soy una nueva criatura y mi descendencia es nueva con el ADN del Padre. Amén. Así lo declaro. Gloria a Dios. Estoy contenta. ¿Cuántos están contentos? Estamos felices, ¿verdad? Los extrañé la semana pasada. Bien, hermanos, vamos nosotros a buscar en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 13 y vamos a leer en el verso 24. Como sabemos que nos están grabando, y esta grabación pasa a nuestros hermanos en España, ¿verdad? Les enviamos un saludo a ellos, hermanos. Vamos a enviarle un saludo a nuestros hermanos en España, los bendecimos, y que esta palabra que hoy van a escuchar sea palabra de bendición para ellos. La iglesia le da un aplauso al Señor por esta iglesia en España. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Vamos a leer una parábola. Cuando los que hemos leído esa parábola van a decir, pero si el Señor explicó esa parábola. Sí, yo también lo creía. Y el viernes de la mañana el pastor Luis me escribió, en la tarde, no recuerdo, mañana tarde por ahí fue el día viernes, para que yo enseñara hoy. Ya el Señor me había dado esa palabra con anticipación, pero yo no me había dedicado a estudiar. Me quedaba lo que era el sábado, porque ya el viernes estaba comprometida a mitad del sábado, y ayer me llevaron a Victoria y se durmió como a las 10 de la noche, y a mí me dieron casi las 3 de la madrugada estudiando la palabra, porque cuando la empecé a estudiar y me empecé a meter en ella, descubrí que no es tan fácil. El Señor nos dejó parte de ella analizar, pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, nos encontramos con cosas que nos traen como más interés. Pero bueno, ¿y por qué esto? Y la vamos a leer y vamos a empezar, porque hay preguntas y quiero que hoy participemos todos, porque son cosas sencillas, pero que todos debemos saber. Ok, estamos entonces en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, leemos en el verso 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando nosotros vamos allí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a leer el 37 del mismo capítulo. Los discípulos le preguntaron al Señor que les dijera qué había querido decir con esa parábola. Él les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando nosotros leemos esto decimos: pero bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Si ya está todo listo. Ya el Señor nos dijo quién era cada uno de los personajes que participaron en todo esto. Pero cuando uno empieza a leer y empieza a indagar, se da cuenta que no es tan fácil. Y empiezan a surgir preguntas. Vamos a ir desglosando. Yo tenía dos nombres para este estudio. El primero no me gustó, que dice: ¿eres trigo o eres cizaña? Suena como feo, ¿verdad? Pero a la vez nos llama a reflexionar. ¿Cuál de las dos son? ¿O tendremos un poquito de cada una? Ahora, cuando sepamos lo que es esto, qué es una cosa y qué es otra cosa, cada uno nos vamos a ubicar. Y el segundo nombre: creciendo en medio del reino. Esa me gusta más, porque el Señor aquí nos compara ¿qué? Con una semilla. Dice que nosotros, los hijos del reino, somos la semilla. ¿Lo acabamos de leer o no? Lo acabamos de leer. O sea, somos ¿qué? Buena semilla. Si nosotros somos buena semilla, entonces no nos podemos preguntar si somos cizaña, ¿cierto? No lo podemos hacer, porque ya el Señor nos está diciendo que Él sembró buena semilla. Sembró buena semilla. Diga el que está a su lado: yo soy buena semilla. Dígaselo con convicción: somos buena semilla. Tenemos que tener eso bien claro, de que somos buena semilla. Ahora tenemos términos que hay que desglosar y saber. ¿Qué es la cizaña? Busqué los conceptos en el diccionario bíblico y busqué las características de la cizaña, para que todos nosotros nos ubiquemos y sepamos: no, yo no puedo ser cizaña porque yo no tengo esas características. Dice: ¿qué es la cizaña? Es una planta gramínea un grupo gramínea, cuya caña crece hasta más de 1 metro, con flores en espigas. Se parece mucho al trigo, pero la harina de su semilla es sumamente amarga y venenosa. Puede causar incluso la muerte. ¿Ok? ¿Qué es el trigo? Dice: es un grano básico que se cultiva en varias regiones del Medio Oriente. El pan ordinario de los hebreos era de flor de harina. También se comía en grano tostado y en espigas frescas. Vamos a ver las características de la cizaña. Primero, no da fruto.
es un árbol estéril. El fruto que la cizaña da es un grano, que aquí vamos a ver cómo es ese grano, pero ese grano es el venenoso. Ella no da fruto. Primera característica que todos debemos decir, ¿yo doy fruto? Esas preguntas nos las hacemos cada uno en su interior. ¿Ya? Segunda característica de la cizaña, siempre está erguida, nunca se dobla. Semblanza o semejanza de qué? De orgullo, de altivez. La cizaña jamás dobla su tronco, siempre permanece erguida. Y hay otra razón por la cual ella no dobla su tronco, porque ella nunca lleva carga. El fruto de la cizaña, o sea, la espiga que ella suelta, es sumamente liviana. Por lo tanto, ella no tiene peso en sí misma. ¿Llevamos nosotros carga de otras personas? ¿Tomamos la carga de otras personas para ayudarlos? Para que ellos se sientan aliviados porque yo tomé carga de ellos para que se sientan mejor. Los cristianos tenemos que hacer eso. La cizaña no hace eso, nunca se dobla. Hay altivez, hay orgullo. Dice, no lleva peso. Su semilla es liviana, que fue otra característica que le acabo de decir. Dice, es muy venenosa, o sea, altamente venenosa, peligrosa. Su semilla es gris oscuro, hasta el color es feo. Es pequeña y aplastadita. Así es el grano de la cizaña. Ahora las características del trigo. Nace en cualquier tipo de clima. Por eso es que hay cristianos o hijos del reino plantados en el campo del Señor en todo lugar del mundo. Amén. Entonces, nace en cualquier tipo de clima. Segunda, es una planta que da mucho alimento. Da el pan a todo el mundo. ¿De dónde viene el pan? Del trigo. Del trigo. Si no hay trigo, no hay pan. Entonces, fíjense, vamos a relacionarlo con nosotros. El trigo es el pan del mundo. ¿Seremos nosotros pan del mundo? Seguimos. Dice, es una planta que da mucho alimento. Ya. En la siguiente, produce recursos a quien la planta. O sea, el que cosecha trigo obtiene muchas ganancias. Porque el trigo produce ganancias a quien lo planta. ¿Producimos nosotros ganancias a nuestro papá? ¿Le producimos ganancias al que me plantó aquí en el mundo? Siguen las preguntas. Dice, se dobla por la carga que lleva. Porque el trigo sí pesa. A diferencia de la cizaña, el grano del trigo es pesado. Dice, su grano es dorado y abultado, en forma redonda. O sea que tiene un color hermoso. Por eso dice color trigo. Es un color amarillo tostado, dorado. Así es el color, a diferencia de la cizaña, que es gris oscuro. Ok, ya tenemos las características. Ahora vámonos al verso 24 para empezar a desglosar lo que estamos leyendo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Dónde? En su campo. Dios sembró la semilla ¿dónde? En su campo. Pero cuando leímos la parte acá, dice que el campo es ¿qué? Es el mundo. Dicen que el campo es el mundo. Ahora nos viene algo. ¿Quién es el que está sembrando? ¿Los que le trabajan al dueño o el dueño? El mismo dueño se encargó de sembrar el trigo, y somos tú y yo. La semilla de ese trigo que está sembrada ¿dónde? En el campo. ¿Y el campo es de quién? Entonces me viene una pregunta que yo anoche la tenía y por eso la traje para que quería que estuviera aquí el pastor Luis, para que nosotros desglosemos esa pregunta. ¿No decimos nosotros los mismos cristianos
que el mundo es de Satanás? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? La palabra dice, la misma palabra de este mundo o de este siglo. Príncipe de este siglo, ¿pero es el dueño? No. Ah, y entonces ¿por qué nosotros decimos que el mundo es de Satanás? ¿Por qué, hermano? Yo anoche me preguntaba eso. Yo decía, pero si el dueño del mundo lo está diciendo del campo, y luego el Señor mismo dijo, el campo es el mundo, Él mismo sembró la semilla buena, dice ahí, buena semilla. Entonces el mundo no le pertenece a Satanás, porque el mundo fue creado ¿por quién? Por Dios. ¿Y Dios se lo va a regalar a Satanás? No. ¿A quién se lo dejó el Señor? A mí, diga, me lo dejó a mí. ¿Por qué me lo dejó a mí? Vamos a ver quién me contesta. Porque soy semilla buena. Porque soy semilla buena. ¿Por qué más? Soy su hijo. Soy heredero, soy su hijo, soy hija de Dios. Y aparte de eso, ¿somos qué? Marco lo dijo hace un momento en la enseñanza. ¿Somos qué del Señor? Somos la esposa. No dijimos, yo soy la esposa de Cristo. ¿Lo dijimos o no? Ajá, entonces si yo soy la esposa de Cristo, ¿tendré derecho a recibir la herencia de mi esposo? Claro que sí. Entonces, hermanos, de ahora en adelante, nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente de que el mundo es de Satanás. El mundo no es de Satanás. El mundo fue creación de nuestro Padre y es dado por herencia a sus hijos, y nos plantaron en este mundo para que nosotros demos buenos frutos, porque somos una semilla buena. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Seguimos. También el salmista, donde dice que Dios es el dueño del oro, la plata, del mundo y los que es la vida. Amén. Amén. ¿Con qué siembra el Señor el mundo? Lo siembra con nosotros, con sus escogidos, con su iglesia. ¿Somos pueblo escogido? Somos real sacerdocio, somos nación santa. Nosotros somos esa semilla buena que el Señor colocó en todo el mundo. Él salió y lo plantó. Plantó todo el mundo con nosotros. Hermanos, cuando yo anoche meditaba en esta palabra, me metí allí y yo decía, Señor, qué importante es la iglesia de Cristo. Y hay algo que quiero que tengamos claro. Muchos no saben cuánto revisé anoche, cuánto revisé por internet, cuántos estudios están del trigo y la cizaña, cantidad de estudios, pero cantidad de estudios que dicen que el campo es la iglesia. Y yo decía, no, porque el mismo Señor lo dejó dicho ahí, dijo, el campo es el mundo. Entonces, ¿por qué lo traen al plano? Luego me fui al comentario de Matthew Henry, que lo tiene mi hermano, y todo el que lo pueda comprar, cómprelo, que es como el libro gordo Petete, un libro sumamente grande, donde está el comentario de todos los versículos de la Biblia. Me fui a ver qué opinaba Matthew Henry de esto, y lo aclaró muy bien, donde él dice que hay un error que vino desde hace muchos siglos a través de un sacerdote, una persona, no recuerdo ahorita el nombre, de la Iglesia Católica, que dijo que era la iglesia el campo. El campo era la iglesia y que la cizaña se metía aquí en la iglesia. Lo manejan de esa manera, hermanos, y les digo, vi no sé cuántos estudios y todos los enfocaban de esa manera y se decían cosas terribles de mi hermano. O sea, hablaba de gente que estaba allí infiltrada, gente que era hipócrita, gente que era mala, malvada y que venían a destruir la obra de Cristo en la iglesia. Yo tengo 22 años en el Evangelio y en ninguna de las iglesias que he estado por motivo de mudanza jamás me he tropezado con grupos que hayan destruido la obra del Señor. Pueden haber diferencias, pero cuando la gente sale de esas iglesias por las divisiones que se dan, fundan otra iglesia. No los vemos que se van a hacer
que se conviertan en neonazis o se convierten en alguna secta mala para perjudicar al mundo. No, siguen dentro de ¿qué? De la doctrina, de la buena y sana doctrina que se aprendió en ese lugar. Entonces debemos tener claro que cuando escuchemos sobre el trigo y la cizaña, no pensemos que es dentro de la iglesia, no, imaginémonos a nivel mundial, porque así lo dijo el Señor. Y así yo veo mayor importancia a la iglesia, porque estamos dentro de un contexto amplio. Es el mundo donde está la iglesia de Dios. Es a nivel mundial que nosotros somos buena semilla. Pero vamos a ver todo lo que sucede por estar rodeado de cizaña. Qué malo, ¿verdad? ¿Dónde sembró el Señor? La sembró en su campo. Cuando vi ese lo subrayé en mi Biblia. Yo nunca rayo mi Biblia, pero aquí me llamó la atención porque dice: sembró la buena semilla en su campo. Y allí es donde me dijo, me dio la certeza, su campo es la tierra, entonces es suya. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. No nos puede quedar más duda ni seguir diciendo que el mundo es del enemigo. No condenemos a las personas que están allá. Sintámonos esa buena semilla que está creciendo en medio de un mundo que sí está minado de cizaña, pero que nosotros estamos allí para dar buen fruto. Amén. Seguimos. Dice, seguimos el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿qué nos dice? Que Satanás también está sembrando. Mientras que nosotros estamos como dormidos. Qué tremendo. Porque dice, mientras los hombres dormían. Lo que quiere decir que el Señor del campo tenía personas allí que debían cuidar lo que había sembrado. Y ahí nos hace un llamado a los líderes. Los líderes tenemos que estar atentos a las ovejitas nuevas que llegan y cuidarlas. Y a las ovejitas que ya tienen tiempo, seguirlas cuidando. Porque todos, y hasta los líderes, necesitamos cuidado. Mire, hermano, a mucha gente aspira a liderazgo. Mucha gente aspira a liderazgo. Y es bueno aspirar a liderazgo en la iglesia de Cristo. Pero ¿saben que a veces los líderes nos tenemos que tragar todas nuestras cosas porque no tenemos a quién ir? No es tan fácil como a una ovejita que venga y se acerque y me consulte, busque mi consejo, mi apoyo, aclarar una duda, a que yo vaya a quién. Si yo soy líder, se supone que yo lo sé todo, que yo debo controlar. Solamente me queda que todo lo sabe. Y siempre lloramos con él, ¿verdad, hermana Marilu? Siempre lloramos con él, siempre lo buscamos a él, siempre esperamos el consejo de él. Se tarda dependiendo de cómo yo me esté relacionando con él cada día. No es igual que yo llegue a mi hermana o a la hermana Marilu o a mi hermano pastor y le pida un consejo porque lo tengo frente a frente y enseguida lo voy a escuchar. Esa parte del liderazgo es como me hace pensar a mí, es donde es difícil para el líder, porque el líder tiene que amarrarse los pantalones y esperar la respuesta de papá. Así es el liderazgo. Pero está aquí en el campo para cuidar la buena semilla que el Señor plantó. Y como todos aquí somos buenas semillas, debemos estar cuidados. Pero dice la palabra que los hombres ¿qué? Durmieron. Sí, durmieron. No vigilaron. Y llegó el enemigo y ¿qué hizo? Plantó la cizaña y se fue. ¿Por qué él se va y estos no se van? Y todo eso me lo preguntaba yo anoche. ¿Por qué los hombres que trabajan en el campo, ellos no se deben ir, se durmieron? Como somos los seres humanos que nos adormecemos por el trajín. Es normal, es sabroso dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? No digan que no, es mentira. A cuánto nos gusta dormir. Y si la está sabrosa la cama no queremos parar bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la buena semilla se durmió.
el diablo la sembró en el plan de Dios que tenía para este mundo. Porque si el enemigo no siembra la cizaña en el mundo, este mundo sería el paraíso que Dios planificó, pero Satanás no se iba a quedar tranquilo. Y vino y sembró la cizaña, mientras la iglesia de Cristo dormida. ¿Saben que hay iglesias que duermen con los ojos abiertos? ¿Cuántos se han dormido con los ojos abiertos? Pregúntenle a Manuel. Haciéndole la visita al novio. Me dormía con el novio mío, los que se duermen con los ojos abiertos nos ponemos mismos. Claro, porque los ojos se quieren cerrar, pero uno los trata de abrir y entonces empiezan a cruzarse los ojos. Y Manuel le dijo a ese muchacho, ¿por qué estáis visca? Porque yo me estaba durmiendo con los ojos abiertos. Ella me hacía esa maldad de entonces mi novio, como estaba viendo televisión, miraba por ahí, ¿por qué estoy durmiendo? No, mentira de ella, mentira, sí, la mentirosa era yo, sí me estaba durmiendo. Entonces, la iglesia se duerme, hermanos. Dice, cuando el enemigo siembra, él se va. Y la iglesia duerme. Y dice aquí, hay formas de dormir. ¿Verdad? Hay formas de dormir. Uno nos dormimos parados. No, ella se dormía parada. Yo me acuerdo de eso. Cuando era pequeña, ella se dormía parada, recostada a un pilar, y cuando veía a mi mamá la veía en el piso. ¡Chacha! ¿Por qué estás en el piso? Porque se había dormido parada. Hay personas que se duermen parados. Hay personas que se duermen sentados. Hay personas que se duermen acurrucados, acostados y hasta de rodillas. Se pueden dormir. Eso sí es peligroso, dormirse manejando. Pero se pueden dormir también manejando. Ahora, vamos a ver la forma como la iglesia de Cristo se duerme y Satanás viene y siembra la cizaña en el mundo, cuando nosotros debemos estar allí vigilantes. ¿Y saben qué? Ahora se me viene y le doy gracias a Dios. Una característica de la cizaña, ella está como, dice que está doblada, porque lleva ¿qué? Mucho peso. El trigo, perdón, la cizaña es la altiva. El trigo, él está dobladito. Como nosotros somos trigo, ¿verdad que cuando queremos vigilar algo como que nos doblamos? Mira, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho muchas veces. Y vamos despacitos y dobladitos. Una característica que tenemos nosotros, que dobladitos como que vigilamos mejor. Así como los peloteros, ¿verdad? Que se ponen así doblados para cazar, para donde... Así somos nosotros. Entonces, formas de dormir de la iglesia. Primera, cuando no le damos importancia al hecho de que Satanás sigue siendo el enemigo por excelencia de Cristo y de su iglesia. A mí no me gusta hablar del enemigo, pero hay momentos en que tenemos que nombrarlo. Una de las causas por las que la iglesia, por la cual la iglesia de Cristo está dormida, está despreocupada, es porque ahí está Satanás y el Señor lo venció. La iglesia no puede estar confiada de que el Señor venció a Satanás. Sí, lo venció en la cruz del Calvario, pero dijo mi hermana hace un momento que es el príncipe de este mundo, no es el dueño, el príncipe. Un príncipe da ¿qué? Órdenes, gobierna, da estatutos, dictamen, como lo hacían cuando leemos a Daniel 6, que un edicto real. Así hace el enemigo. Él da edictos ¿a quién? A los súbditos de él. ¿Para qué? Para dañar a la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia de Cristo reconoce que tenemos un enemigo potencial al cual hay que hacerle frente las 24 horas del día, porque aún cuando nos vamos a dormir tenemos que entregarnos al que todo lo puede, porque en sueño nos ataca. Nos ataca en sueños, ataca con quitarnos a veces el sueño, trae desvelo a las personas porque sabe que es una forma de minar la salud de alguien cuando no se puede dormir. Son ataques del enemigo. Entonces la primera forma de sueño que tiene la iglesia es cuando no reconoce que tenemos un enemigo potencial al cual hay que hacerle frente. ¿Y de qué manera le vamos a hacer frente? Con las armas que el Señor nos entregó. El Señor nos entregó armas. Está la oración, que es la principal arma de un cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que está desprevenido, está desarmado, puede ser atacado fácilmente, es vulnerable.
que orar todos los días. Dice orar sin cesar. Donde estemos, nos sale algo mal y clamemos al Señor. Vamos a cruzar la calle, Señor, guárdame y cuídame. Se va el hijo al colegio, hay que cubrirlo con la sangre de Cristo, entregárselo a las manos del Señor, porque hay maldad, hay cizaña en el mundo, y esa cizaña es para dañar al pueblo de Dios. ¿Ya? Primera forma. Segunda forma de sueño. Una forma de dormir es no predicar y enseñar la palabra a los que están hambrientos de ella. Al pueblo de Dios le cuesta mucho ir a evangelizar. Nos cuesta mucho predicarle al que se sienta a mi lado en la universidad. Me cuesta mucho predicarle al que va conmigo en el carrito por puesto. Me cuesta mucho predicarle al hombre que me vende el queso y la carne. Me cuesta mucho predicarle a la señora que me ayuda en la limpieza de la casa. Me cuesta mucho predicarle al que me encuentro en el camino. ¿Y sabes qué, hermano? Que eso hay que pedírselo a Dios. Señor, dame hambre por las almas que no te conocen. Señor, dame hambre por aquel que está necesitado, porque para eso me plantaste en este mundo. No me plantaste solamente para que yo coma, duerma y ande por allí haciendo mis obligaciones. Yo tengo un compromiso y una obligación primordial con Jesucristo de Nazaret. Y esa no la puedo evadir. La iglesia está dormida cuando la iglesia no abre su boca para evangelizar y para llevar el mensaje al que lo necesita. La iglesia está dormida cuando no se preocupa por escudriñar las escrituras y sacar provecho de ahí para luego enseñar a otros. Esas son formas de sueño. Que la iglesia tiene los ojos abiertos, pero está dormida. Hay una porción, yo no sé, un verso, si está al final de Timoteo, no estoy segura, pero un día yo leí ese versículo y dice que aquel que haga venir a uno que se ha descarriado, lo haga volver al camino, recibirá corona de favores, algo grande bien. Cuando yo leí ese verso, tendría que buscarlo para ver que es el último de ese libro. Dice eso, yo le empecé a pedir al Señor que pusiera en mi camino personas que lo habían conocido a Él y se habían apartado. Porque yo iba a recibir algo bueno si aquel regresaba al camino del Señor. Y en estos días atrás volvió ese sentimiento a mi vida que lo había abandonado. Y en oración le dije, Señor, ponme en mi camino personas que se hayan apartado de tu redil y que yo les pueda llevar el mensaje de salvación nuevamente y hacerles ver en dónde están. En estos días, hace 2 días, mi esposo me dijo, vamos a la carnicería, y yo tenía mucho que hacer en la casa. Y yo me quedé como a ver si él se iba solo. Pero yo veía que él daba vuelta y me esperaba. Llegó un momento en que dijo, no, yo me voy, te estás tardando mucho y ya es tarde, ya van para las 10. Y yo de pronto dije, no, sí voy, ya, no, yo me cambio rápido. Y me cambié rapidito y me fui con él. Cuando me empezó a atender el señor de la carnicería, uno de los dueños, yo noté algo en él que era diferente. Pero también noté que había algo en él que lo tenía también atrapado. Pero no sabía si era cristiano. Y empezamos a conversar. Hermano, se volvió un servicio. El tipo tiene... El hermano no es tipo. El hermano tiene 3 años apartado. Un hombre que conoce la palabra. Y resulta que la señora que hace el aseo también estaba apartada. Tiene 2, 3, 4 meses que se apartó de la iglesia, no se congrega, dice que el mundo se le ha venido encima, tiene miles de problemas con su esposo, se separaron, quiso violarle a la hija mayor, en fin, me contó cosas que yo dije, Dios, y me dio el Señor la oportunidad de llevarlo a la palabra donde dice que cuando un espíritu inmundo anda vagando, y dice, volveré a la casa de la cual salí, y vuelve a ella y la encuentra como limpia, vacía y adornada. Y dice, va y busca 7 peores que él y los trae a vivir allí.
Y será peor el estado de esa persona, el postrer estado de esa persona. Y por esa palabra me metí y le hablé, y el hombre así que lloraba y prometió delante del Señor que él buscaría otra vez el camino de Dios. Y hermanos, el Señor me hacía sentir que ese hombre tiene un ministerio grande, o de pastor o de evangelista. Por ahí lo ubicaba. Y yo le dije: varón, usted tiene un ministerio grande y el diablo se lo ha querido arrebatar, porque usted se desvió de los propósitos de Dios. Tengo que volver a esa carnicería, si no vaya a comprar carne. ¿Por qué? Porque le pedí al Señor que quería encontrar personas así. El Señor me puso 2 en un solo momento. Tienes que ir por esa carne. Tengo que ir por esa carne. Por esa carne que se está debilitando porque se apartó del fogón. Yo le dije: hermanos, eso es como cuando hacemos brasa. Prendemos las brasas. Si una brasa se cae, ¿qué pasa, hermano? Se apaga. Por eso es que el cristiano no puede salir de una congregación. Porque cuando el cristiano sale de una congregación, se apaga, se enfría. Y después el enemigo le pone vergüenza para que no regrese más a esa congregación ni a ninguna otra. Por eso es que tenemos que estar en el fuego que enciende aquel Espíritu Santo de Dios cada vez que nos congregamos. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Seguimos. Y la tercera dice: otra forma de dormir es no llamar a los problemas por su nombre y encararlos con la autoridad de Cristo. ¿Cuántos tenemos problemas? Y aquí se enlaza un poco con el tema de esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ubicamos en el contexto general, ¿somos qué? Personas. Primero somos unidad. Yo soy una unidad. Y cada uno de mi familia es una unidad. Pero esa unidad vuelve ¿qué? Un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo se anexa ¿qué? A una sociedad que está formada por múltiples grupos. ¿Cierto? Mis problemas, si yo no los encaro por su nombre y con la autoridad de Cristo, el problema va a seguir viviendo en mi casa. Y yo lo voy a trasladar al grupo que me rodea. Y se va haciendo una cadena dentro de la sociedad, que es parte de lo que Marcos hablaba. Si mi matrimonio funciona mal, mi hogar funciona mal, mi familia funciona mal y la sociedad funciona mal. Nosotros los cristianos tenemos los ojos abiertos viendo el problema y no lo queremos encarar ni llamarlo por su nombre. Hay problemas en nuestra casa, hay problemas en nuestros hogares, hay problemas en nuestra familia, hay problemas en nuestro trabajo, hay problemas en todos los sitios donde llegamos. Vemos cantidad de problemas. Y los cristianos tenemos los ojos abiertos, pero nuestro espíritu está dormido. Es otra forma de dormir que el enemigo ha puesto para sembrar la cizaña en el mundo. ¿Se acuerdan el estudio de que somos luz? Nosotros vinimos a disipar esas tinieblas que el enemigo quiere poner sobre la humanidad. El Señor encendió nuestras vidas con el fuego del Espíritu Santo de Dios para que lleváramos esa luz al mundo. Y ahora nos dice que somos semillas, somos trigo bueno. ¿Para qué? Para llevarlo a donde hay necesidad. Para que donde nosotros nos plantemos, la cizaña no nos pueda arropar. Pero tenemos que estar despiertos. Como dice una canción de Alex Campos, es hermoso estar dormido, pero con el corazón despierto. Aun cuando durmamos, nuestro corazón tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Seguimos, hermanos. Ya vimos las 3 formas rápidas de dormir. Y los que duermen con los ojos abiertos. Tienen los ojos abiertos pero están dormidos. Seguimos al 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
cosa, hermano. El trigo y la cizaña van creciendo parejitos, igualitos, y nadie los puede diferenciar, ni el que los sembró. Creen que tiene un campo lleno de trigo. ¿Saben cuándo lo descubren? Cuando da fruto. Solamente cuando da fruto es que el dueño del campo se da cuenta de que su trigo está minado de cizaña. Vamos a ir a Mateo, alguien que me busque ahí mismo en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, y me lea del verso 15 al 20. Entré por la puerta. No, Mateo 7, 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros Presten atención. con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos conoce el mundo a nosotros? Por los frutos que damos, hermanos. El testimonio, lo que todos llamamos testimonio, son los frutos. Hay personas, yo los respeto, que interpretan que fruto es el hermanito que yo traigo a la iglesia y ya yo di un frutico. No, eso es evangelismo. Fruto es mi vida, mi comportamiento, mis acciones, mis actos. Esos son los frutos que yo doy. Y el principal fruto que se ve enseguida en cualquier lugar es mi forma de hablar. La forma de hablar de un cristiano lo delata en cualquier lugar. Cuando un cristiano habla, la gente voltea, porque nosotros hablamos diferente. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de todo creyente es limpiar su boca. Porque al limpiar mi corazón, el Señor limpió mi boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces un cristiano tiene que tener un lenguaje diferente al de los demás que me rodean. El trigo, cuando florece, cuando da su fruto, y la cizaña lo da también, es cuando el dueño del campo dice, tengo cizaña aquí. Mientras tanto no la puede diferenciar, porque el fruto de la cizaña es totalmente diferente al fruto del trigo. Ahora, nos vamos a ir a ver esto en Gálatas. Ahí está bien clarito, porque habla de qué, del fruto del Espíritu y del fruto de la carne. Si nosotros decimos que la cizaña es lo contrario a nosotros, ¿cuántos son aquí carnales? Gloria a Dios, que la iglesia está pila. Yo pensé que iban a caer, nadie ni pestañaron. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Gloria al Señor. Aquí no hay carnales. Aquí somos ¿qué? Espirituales. ¿Y por qué no lo dicen, hermano? Tiene que haber un coro así. Cuando yo digo aquí no hay carnales, sino que hay Espirituales. Espirituales. Y como somos espirituales, damos frutos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. ¿Cuántos son aquí de Cristo? Amén. Amén. Todos somos de Cristo. Propiedad del Espíritu Santo, sellados con ese sello del Espíritu Santo de Dios. Propiedad de Papá Dios, como decimos. Somos hijos de Él. Y damos fruto ¿de qué? Del Espíritu. Entonces allí vemos el fruto del trigo son los frutos de nuestro espíritu.
que ya los vimos, son 9, y cada uno se da un estudio, de cada uno se da un estudio, hermano, para poder entender lo que es cada uno de esos frutos. Luego, vamos a ver ahora los frutos de la cizaña, que son los que están en la carne. Dice aquí, el fruto del cristiano está en Gálatas 5, 22, 23, son de los hijos del reino de Dios. Y los frutos de la cizaña son venenosos, dañan la tierra y dañan el trigo. ¿Saben que la cizaña daña la tierra donde ella nace? La daña porque su veneno circula por las raíces y daña la tierra donde ella se extiende. Por eso es que cuando la cizaña y el trigo están juntos, que es otra de las cosas que vamos a ver, pero esto es largo, hermano, pero me gusta. ¿Qué pasa? Que la cizaña arropa al trigo y lo hace crecer débil. No permitamos que la cizaña del mundo entre a nuestras vidas. No lo permitamos, hermano, porque nos hace cristianos débiles en la fe, cristianos débiles en nuestro mover de cada día, cristianos conformistas. Solamente decimos soy cristiano, pero de ahí no sale. Y algunos nos dormimos en la iglesia, porque el enemigo quiere que nos durmamos para que no escuchemos la palabra de Dios. Hay gente que se duerme en la iglesia y los que predicamos los vemos, que están dormidos. Despéguese de la silla. Yo siempre tengo mi espalda despegada de la silla para no dormirme, porque no crean que no me da sueño. Si me da, porque yo soy de carne, y si me acosté a las 2:30 de la mañana, debo tener sueñito, ¿verdad? Y me paré a las 5:30. Ok, seguimos. Vamos ahora a Gálatas 5, leemos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense las obras de la carne, hermano. Ya vimos los del espíritu, ahora vamos a ver los de la cizaña. Obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. No entrarán en el reino de Dios. Pero nosotros no tenemos nada de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos a todas esas cosas. Pero no está de más que nosotros de vez en cuando le echemos una leidita a Gálatas 5, 19 al 21 y cogamos un lapicito. No la tengo, no la tengo, no la tengo. ¿Cómo que si la tengo? No la tengo. Y así voy, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta cuáles tengo. Y tengo que empezar a luchar porque no pueden estar en mi vida. Porque el Señor dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. ¿Cuántos no quieren entrar al reino de Dios? Toditos queremos. Entonces tenemos que leernos eso de vez en cuando y hacer así con un lapicito. Ok, seguimos. Vamos ahora al verso 27. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia. Fíjense que ya aquí no habla como al principio. No dice el hombre, no dice un hombre. De aquí habla de quién? Del padre de familia. El padre de familia, que viene siendo el mismo hombre que sembró. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y yo veía la pregunta de estos, pero estos son ellos cizañeros. Tienen unas preguntas como cauciosas. ¿Y qué dicen los abogados? Cauciosas. O sea, que tiene mala intención en la pregunta, porque le están diciendo: no es que compraste buena semilla, como cuando nosotros le decimos a nuestro esposo: no es que era carne buena y está más dura que una suela. Algo así, ¿verdad? No, porque es que es de la cara. Desde la cara, pero eso es otra cosa, que de la cara es la vaca, por eso es que es dura. Entonces nosotros hacemos a veces preguntas así con cierta ironía, y así lo están diciendo ellos. Doble intención, le están diciendo: parece que no fue buena la semilla que plantaste, porque hay cizaña. Pero a la vez fue bueno, porque el padre de familia se puso alerta. Está alerta, ya tiene el conocimiento de que la cizaña está ahí. Y les dice, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Todos sabemos cómo se llama.
Porque él vino a qué? A A matar, a hurtar y a destruir. En este caso, ¿qué hizo él? Destruyó el campo que había plantado el Señor, que es la tierra. Él vino y le plantó cizaña. Y dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y allí a mí me llama la atención. Y digo yo, Señor, ¿por qué tú permitiste que la cizaña y el trigo crezcan juntos? ¿Saben que hay una verdad estudiada? La cizaña jamás se convertirá en trigo. Jamás. No hay forma de hacerlo. Lo han tratado de estudiar, lo han tratado de injertar, lo han tratado de cambiarle la semilla y no es posible porque es altamente venenosa. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que su pueblo, su iglesia, sus hijos crezcan al lado de la cizaña? Si ella jamás va a dejar de ser cizaña. Una pregunta en el aire. ¿Por qué el Señor permitió eso? Dice, el trigo puede seguir creciendo al lado de la cizaña, pero con dificultad, porque esta trata de ahogarlo. La cizaña trata de ahogar el trigo. Dice, le roba la humedad de la tierra y los nutrientes. Pero la cizaña no se puede arrancar porque se corre el riesgo de que al tratar de sacar la cizaña se arranque también el trigo. Debemos aprender a vivir con la cizaña, pero cuidándonos que nos haga el menor daño posible. El dueño del campo no quiere dañar el trigo, él quiere cuidarlo. Está demostrado que cuando la cizaña crece, su raíz se entremezcla con la raíz del trigo y por eso lo debilita. Hermanos, cuidémonos. El Señor permitió eso. ¿Sabes para qué? Para que dejemos de estar dormidos. El Señor permitió que la cizaña esté a nuestro lado. En todo lugar donde estamos hay cizaña, porque el que es cizaña ya saben que no se va a cambiar. Pero Él lo permitió para que nosotros siempre estemos apercibidos, nutriéndonos de ese tronco que es la vid verdadera, como pámpanos pegados de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso Él permitió que nosotros estemos en el mundo, para hacer la diferencia. Pero solamente al dar los frutos es que se dan cuenta quién es uno y quién es otro. Y a veces nos meten a todos en la misma bolsa, porque los cristianos